Regional 360. Noticias para todos los peruanos. No hay tregua. Hasta agosto de este año se han reportado en total 209 conflictos sociales en el país, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo. Se reporta además que las regiones con una mayor cantidad de conflictos son Loreto con 28 casos, Cusco con 18 y la región Apurímac con 17 conflictos sociales. Y es que el problema radicaría en la insuficiente capacidad de gestión de los gobiernos regionales, como lo señaló el comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Luis Alvarado, quien además señaló que existe un desinterés de parte de las autoridades regionales para dar solución a estos conflictos, ya que según señaló, solo en 8 regiones hay una oficina especializada en gestión de conflictos, y de los 10 departamentos que concentran la mayor cantidad de casos de conflictividad social, solo Loreto y Puno cuentan con una de estas oficinas. Cabe recordar que las regiones poseen autonomía para implementar estas oficinas, lo que quiere decir que si en muchas regiones no las hay, es porque tampoco existe la voluntad de parte de las autoridades de abrirlas. En este sentido, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, ha declarado que a causa de estos conflictos originados en el sector minero, el Estado ha dejado de percibir más de 790 millones de dólares hasta el cierre de septiembre. Asimismo, son 740 millones de soles en impuestos y regalías mineras que pudo recaudar el gobierno en beneficio de la población para proyectos como colegios, rutas, mejoras estructurales, entre otras importantes obras que se perdieron por una mala gestión y por la poca voluntad política tanto de los gobiernos regionales como del gobierno central por resolver estos conflictos. Y es que, como sabemos, no son solo los gobiernos regionales los que no actúan de manera apropiada ante los conflictos, sino que también es la lenta e insuficiente intervención del gobierno del presidente Pedro Castillo en estas situaciones lo que termina empoderando a los ciudadanos que a través de paros y bloqueos impiden el correcto desenvolvimiento de la actividad minera en el país, perjudicando el desarrollo de todos los peruanos. Luego que el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, apareciera en horas de esta mañana como fallecido en el sistema del RENIEC el mismo día del operativo Valquirie 2, en cuestión de horas, la entidad rectificó la información y ya no aparece como muerto. Según la ficha del RENIEC, el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo figura como fallecido en el caserío Ojo de Agua, provincia de Chota, Cajamarca. Sin embargo, Sánchez Sánchez, hoy prófugo de la justicia, horas antes se había pronunciado vía redes sociales aduciendo que no se entregaría a las autoridades, pues aseguró: no voy a autoincriminarme, no permitiré que estropeen mis derechos ni que me pongan las esposas y me humillen. Sobre él recae una denuncia del Ministerio Público donde se le acusa de ser parte de una organización criminal junto a otros funcionarios quienes serían parte del denominado asesores en la sombra, tal como lo denominó las pesquisas del equipo especial de fiscales y la Policía Nacional del Perú. Esta situación causa más suspicacia ya que se supo que el acta estaba certificada por el doctor Víctor Raúl Vargas Reyes. Sin embargo, el médico traumatólogo negó haber elaborado el documento que confirma la muerte del dueño de la casa de Zarratea. Un hecho muy extraño que echa más sombras sobre el actual gobierno. Mediante un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la congresista Norma Yarrow le exigió explicar bajo qué criterio se decidió excluir a la prensa nacional de la conferencia de prensa que ofreció el presidente Pedro Castillo el 11 de octubre, después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una acusación constitucional en su contra por organización criminal. Como aseguró la congresista Yarrow en la misiva, esta polémica decisión fue rechazada enérgicamente por el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por lo cual el Premier debe dar una explicación no solo a los medios, sino al país. Cabe recordar que la prensa extranjera ha desmentido la versión que dio Aníbal Torres sobre el incidente. El Premier había asegurado que los medios internacionales solicitaron tener la exclusividad de la rueda de prensa.
Respecto de las afirmaciones de Torres, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú informó en un comunicado que estas no se ajustan a la verdad. Los peruanos esperamos respuestas. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Tras las primeras reacciones, luego de la denuncia fiscal contra el presidente de la República, los ojos ciudadanos están puestos en el proceso que seguirá el Congreso. La ciudadanía pareciera esperar que el tema sea definido en cuestión de días. Sin embargo, el camino es de largo aliento y recién comienza. Este informe presentado por la Fiscalía va a tener que generar otro informe generado ahora por el Congreso sobre la base del informe de la Fiscalía, ¿no? Y ese informe del Congreso es el que va a pasar todos estos pasos. Esto puede durar, como han dicho varios especialistas, entre 1 o 2 meses, 5 o 6 meses, dependiendo de la velocidad que le quiera asignar el Congreso de la República a este tema. Las reacciones del mandatario, sin embargo, no han hecho más que levantar los ánimos y generar zozobra. Desde la victimización hasta la radicalización de medidas, Pedro Castillo intenta levantar un respaldo con el que ya no cuenta. En estos vaivenes, el presidente Castillo ya empezó, él más bien, a apurarse, ¿no? Extrañamente. Salió ayer en una conferencia de prensa a decir que esto era un golpe de Estado. Hoy día Palacio de Gobierno amanece rodeado de militares, con lo cual el mensaje que da Castillo es más bien el mensaje de un apocalipsis. Por el lado político, ¿no? Yo creo que el presidente Castillo lo que está haciendo es más bien lanzando mensajes de inestabilidad, de inseguridad, de caos, cuando al contrario, yo creo que poco bien se hace él mismo al hacer eso, porque hace parecer que la situación es más crítica de lo que en verdad es. Bueno, yo creo que el presidente lo que está buscando es otra vez, porque lo ha hecho varias veces, activar esa especie de ayuda, activar ese respaldo popular, ¿no? El respaldo del pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El problema es que el pueblo hace meses ya no lo apoya. Por su parte, la defensa legal del mandatario ha calificado la denuncia como un atropello a la Constitución, en un claro desconocimiento de los posibles escenarios que la contemplan. Esto puede ser debatible, esto es discutible, pero lo que ha hecho la fiscal de la Nación está absolutamente dentro del marco de la Constitución. No se ha violado ningún principio de la Constitución. Evidentemente hay vacíos, hay elementos de interpretación, hay espacios en blanco, pero en este momento no ha habido ninguna violación de la Constitución y es un camino nuevo que se está abriendo y habrá que ver cómo se procesa. Es preciso recordar que la denuncia deberá aún pasar instancias de aprobación antes de llegar al Pleno. Primero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará si procede presentarla ante la Comisión Permanente. Si esta comisión la califica como procedente, le encarga nuevamente a la subcomisión la investigación. En esta etapa, los testigos e implicados, incluyendo al presidente, podrán ser citados, en un proceso que puede tomar varias semanas. Luego de la presentación del informe final, nuevamente la comisión permanente votará si se procede o no a la acusación y recién el tema pasa a votación del Pleno. Lo primero que hay que hacer es dividir un poco al Congreso. No hablemos de todo el Congreso. Hay una parte del Congreso que a mí me parece responsable, que ha hecho bien su trabajo, más allá de algunos errores, y que tiene claro que tiene que vacar al presidente Castillo, que no está dando la talla para ser presidente. Y hay otro grupo que lo ha blindado consistentemente. El tema ahora es que ya no se necesitan 87 votos para suspender al presidente, que se necesitan 66. Los escenarios tras esta votación ya se conocen, pero antes de llegar a esa instancia es preciso transitar el camino previo, que aún tiene un largo trecho por recorrer. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Otra crisis del combustible estaría por azotar al Perú, y es que la falta de liquidez que viene afectando a Petroperú amenaza con interrumpir la cadena de distribución de combustible a nivel nacional.
Del total de combustible utilizado en el Perú, un 38% es cubierto por la empresa de propiedad del Estado. Sin embargo, esta requiere actualmente de más fondos gubernamentales para asegurar la importación de combustible y evitar la generación de un desabastecimiento que afectaría a los ciudadanos del país. Según Jorge Manco, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y experto en hidrocarburos, la situación de Petroperú es complicada desde el punto de vista financiero. Según explicó, la empresa habría acumulado una deuda por $3.300 millones. Además, indicó que el abastecimiento al mercado de parte de Petroperú se ha reducido en un 50% en relación a años anteriores. Este problema se intensifica con el retraso de la refinería de Talara, que debía estar lista para el 2019 antes de la pandemia. Y por consecuencia, Petroperú se ve obligado a importar combustible a altos precios, aproximadamente $200 por barril de combustible, y venderlo en el mercado nacional a menor precio por los subsidios del gobierno, por lo que la compañía estatal necesita un apoyo aproximado de $500 millones para tener liquidez. Al respecto, el presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, aseguró que el proyecto de modernización de la refinería estaría listo entre noviembre y diciembre del presente año. A pesar de su compromiso con las fechas establecidas para la apertura de la refinería, existen aún muchos cuestionamientos en torno al proyecto del refinado de crudo, que ha representado unos $500 millones en sobrecostos, los 2 años de demora en la entrega de proyecto y la falta de crudo nacional. Ante ello, urge la adopción de medidas a corto plazo para evitar una crisis de desabastecimiento en nuestro país, ya que, después de todos los retrasos, la culminación de la nueva refinería de Talara a fin de año no es una garantía. La salud de los peruanos corre riesgo. Según las cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, la influenza, enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias, ha tenido un incremento exponencial preocupante. En lo que va del año, se han registrado 2.300 casos de influenza en el país, frente a 377 casos presentados el año pasado. Es decir, esto equivale a un incremento de 510%. Así refirió Pilar Collantes, titular de la organización Voces Ciudadanas. La razón de este preocupante escenario se debe a que el Perú no aplica el esquema necesario de vacunación para combatir este virus, por lo que en vez de inocular una vacuna que cubre las 4 cepas, se emplea una que solo cubre 3. Por otro lado, el exministro de Salud, Abel Salinas, lamentó que en el Perú haya un déficit de cobertura para luchar contra la influenza, pues actualmente la inoculación solo alcanza al 53% de la población objetivo. Para lograr tener una población debidamente protegida, se requiere una cobertura del 95%. Según explicó el exministro, cada punto porcentual de menor cobertura en niños menores de 1 año equivale a 5.000 niños en riesgo de enfermarse. Es decir, actualmente hay en el país 215.000 niños menores de 1 año en riesgo de enfermarse. Las regiones con mayor casos de influenza son Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura, La Libertad, Ucayali, Cusco, Arequipa, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Lima. Y ante la necesidad suceden hechos lamentables. En los últimos días, la ONG Vida, organización encargada de la limpieza de playas, halló miles de vacunas contra la influenza arrojadas en la playa Oquendo, en el Callao. Las autoridades deben investigar este indignante hecho que atenta contra la salud de los peruanos más vulnerables. Cada 14 de octubre, en la ciudad de Moquegua, se celebra la fiesta de Santa Fortunata, una festividad que conmemora la bendición de la tinaja de los milagros de Santa Fortunata en el Centro Cultural Santo Domingo. Para conmemorar a esta popular santa, se realiza una noche de gala de tunas universitarias en la Plaza de Armas de Moquegua, acompañada de los fuegos artificiales y las calles tapizadas de flores que se lucen en vísperas a la fiesta.
Santa Fortunata resalta por ser la única santa en el mundo, cuyo cuerpo ubicado dentro de una urna es venerado con gran fe y devoción, y es sacado en procesión en Moquegua desde el año 1798. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.